Olá, tudo bem? 5 de março ainda, estamos entrando ao vivo aqui pelo Voz Latinas para falar sobre protestos que aconteceram e acontecem no Paraguai contra o governo do presidente Mário Abdo, protestos esse de caráter popular e que tiveram repercussão hoje com também repressão da polícia, e nós vamos tentar entender o que está passando lá no Paraguai, recebendo aqui a Nato Fer, que é uma comunicadora paraguaia, esteve nas manifestações agora há pouco em Assunção, na capital paraguaia, e vai nos contar um pouco o que ela viu de perto há alguns minutos. Nato, muitíssimas gracias y quizás poderíamos empezar com você hablando um pouco o que está passando em Paraguai hoje. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio para poder hablar un poco de la coyuntura paraguaya. Un saludo a todos, a todas allá por Brasil, por el continente. Bueno, estamos teniendo una coyuntura específica y muy complicada en Paraguay. Hoy tuvimos una manifestación ciudadana convocada por sectores de la sociedad civil en una autoconvocatoria, podríamos decir, donde se plegaron varios sectores organizados en una convocatoria en respuesta a las políticas de salud, sobre todo del presidente Mario Abdo Benítez, hace días, o sea, hace meses en realidad en Paraguay la crisis de la pandemia de COVID-19 se está viviendo de una forma desesperante. Paraguay fue uno de los países que tomó unas primeras medidas acertadas en relación al COVID, con el aislamiento. Hubo toda una voluntad popular de adherir a quedarnos en casa, a darle una carta de confianza al gobierno para que construya las condiciones del sistema de salud. Se tomaron préstamos millonarios para gestionar esta pandemia, como en varios países del mundo, pero las respuestas que hoy tenemos son insuficientes. Estamos llegando al pico de la pandemia, estamos llegando a la saturación de nuestro sistema público de salud. Ya hace semanas los enfermos de COVID y de otras afecciones en realidad están haciendo polladas, que son como eventos familiares para recaudar dinero comunitario. O sea, la gente se está organizando para pagar los medicamentos. No hay medicamentos en los hospitales, no hay camas, no hay terapia. Estamos llegando a una crisis. Entonces, lo que ocurrió fue una convocatoria para pedir, por un lado, mejoras en el sistema de salud y acciones urgentes. Ustedes también sabrán que en Paraguay somos el último país de la región que estamos gestionando las vacunas. Han llegado solo 4.000 vacunas que no abastecen ni a un centro hospitalario. Eso considerando que cada enfermero, cada personal de blanco tiene que tener 2 dosis. O sea, una crisis enorme. Estamos hablando de un gobierno que se le dio una carta para que gestione, se pidió préstamos, se tuvo paciencia ciudadana. Y nosotras y nosotros como paraguayos y paraguayas estamos gestionando esta crisis hace un montón de tiempo. Y también se suma con que se anunciaron subidas en el precio del combustible y van a volver a empezar las clases con una cuestión no gestionada de la educación tampoco. Las escuelas se caen. O sea, el gobierno no hizo absolutamente nada en estos tiempos de pandemia para fortalecer las instituciones que tienen que dar respuesta a la ciudadanía. Entonces la gente salió a la calle y fue una convocatoria pacífica, fue una convocatoria, estuvimos ahí, yo estuve ahí, y había gente con sus familias, mucha juventud, muchos jóvenes, muchas personas mayores también, pero sobre todo jóvenes. Y sobre todo el tinte era festivo, había gente con sus hijos pequeños, con sus familias, con sus adultos mayores. Y mediante una infiltración empezó a haber una represión, ¿verdad? Una represión desmedida, incluso si pensamos en que puede haber sido una infiltración, incluso la represión para controlar el evento fue desmedida, empezaron a haber gases, balines de goma, una respuesta enorme de la policía injustificada. Entonces, nada, ahí se armó lo que estamos viendo ahí en imágenes, que tiene que ver con una respuesta ciudadana, un hartazgo, pero también con una respuesta policial muy fuerte. En realidad, la intención era desconvocar, ¿verdad? Que la plaza se libere, que la gente se vaya. Y en realidad la gente estaba dispuesta a resistir porque estamos
o sea, ya es de vida o muerte acá la cosa, ¿verdad? O sea, de verdad el nivel de negligencia que hay con el gobierno de Mario Abdo Benítez y el nivel, no sé, te voy a decir una frase quizá quizá un poco fuerte, pero la cara de estúpidas y estúpido que nos vio a todos ya es como mucho, ¿verdad? Se robaron la plata de los préstamos, estamos en Paraguay en un año electoral, este es un año de elecciones municipales y los cuadros del Partido Colorado están usando los insumos médicos para repartir y proselitistamente, ¿verdad? Están repartiendo en los barrios insumos del Ministerio de Salud y eso es vergonzoso. Esto es una pandemia, la gente está empeñando sus vidas, se está muriendo la gente en los hospitales, todas las familias paraguayas están haciendo sacrificios enormes y nada, hubo este estallido, ¿verdad? Entonces tenemos estos niveles de represión que vemos, hubo muchos heridos, incluso niños, niñas, porque en la zona donde hubo la represión también hay una ocupación de familias de una plaza por un incendio que hubo en un barrio, entonces también se afectó a toda esa familia, o sea, de verdad no hubo un control absoluto de lo que pasaba y hubo una reacción policial desmedida, ¿verdad? O sea, eso es lo que se ve, lo hay en las imágenes, ¿verdad? Vos verán todos los que nos escuchan hoy que está ahí, esas imágenes están, ¿verdad? Sí, yo incluso mientras vamos hablando acá, Nato, voy poniendo otras imágenes también de Twitter de la gente que hizo con sus propios teléfonos para sentir un poco cómo fue este ambiente hace pocos minutos. Yo quería te preguntar, usted menciona eso en esta primera momento en que habla. Hoy, porque usted, mientras usted hablaba, escuchaba como una similaridad muy, muy grande con lo que está pasando exactamente en Brasil en este momento. Y en relación a los efectos actuales de la pandemia en sistema público y tampoco el privado de salud, ya no hay en grande parte del país unidades para que la gente pueda ser atendida. Así mismo, o sea, nosotros estamos llegando al pico de atención. Se prevé que en 10 días va a ser el momento más álgido de contagios y de internaciones que tiene nuestro país. Estamos preocupadísimos y preocupadísimas por todo lo que puede generar en realidad en la compra de insumos. Lo que se exige ahora como primera medida urgente es la compra de vacunas, por un lado, para un alcance mayor a la población y por otro lado insumos básicos para la atención en terapia que tiene que ver con los medicamentos básicos de la terapia, ¿verdad? Con los que anestesian, con estos medicamentos que son de uso cotidiano, que cuestan muchísima plata para la gente y, y de verdad también en políticas que amplíen el sistema de salud, ¿verdad? O sea, que habiliten más camas, lugares más preparados con emergencias respiratorias, etcétera. Y sobre todo una gestión de esta pandemia. O sea, no puede ser que en el medio de esta crisis lo que se plantee suba de pasajes. También en la Universidad Nacional están planteando subas de algunos aranceles. O sea, de verdad es como complicadísimo lo que se presenta en términos económicos. En términos de salud, luego estamos desbordados, además no solo en tratamientos de enfermedades vinculadas al COVID, sino que en otras dolencias más, no hay insumos para pediatría, no hay insumos, los hospitales están abandonados, dejados. Entonces, ahí lo que la gente se pregunta, ¿dónde se fue los dineros? ¿Dónde se fue el dinero de los préstamos? ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Dónde está la gestión? ¿Por qué no se compraron las vacunas? ¿Por qué no estamos previendo esta situación? Sabemos todos ya a esta altura, habiendo vivido un año de pandemia, toda la humanidad, sabemos con mayor certeza los ciclos que tiene esta enfermedad, cómo se mueven las cuestiones. Entonces, había un marco de previsibilidad que no se tuvo. Acá lo que hubo es, como ya les conté antes, un manejo prebendario, un manejo corrupto de los recursos del Estado y hoy nos encontramos con esta situación desbordada, ¿verdad? Y nos ponemos, considerando que Brasil es nuestro vecino, Argentina es nuestro vecino, o sea, tenemos grandes vecinos que también están pasando por crisis importantes en relación a la gestión de la pandemia y, y entonces necesitamos tener también como políticas públicas más claras en Paraguay, ¿verdad? O sea, es complicadísimo lo que se viene y necesitamos un gobierno que tenga un poco
que tenga una voluntad política más firme, ¿verdad? Y que sea sobre todo menos prebendario, que es la exigencia ahora de la gente que está en la calle. La gente está ahora acá, unas cuadras de acá, yo vine ahora a la casa de mi hermano un rato para este vivo, pero la gente está acá, está haciendo piquetes y ocupaciones en las calles porque nos vamos a quedar, o sea, la gente se está quedando en la calle hasta que el gobierno renuncie, en realidad, hasta que Mario Abdo renuncie. Ahora Abdo está teniendo una reunión de emergencia con el presidente de la Corte Suprema, con el presidente del Congreso, o sea, hay reuniones en esta madrugada, es como definitoria, ¿verdad? Sería. Entonces estamos a la espera, pero con una ciudadanía convocada, sin duda con un nivel de organización no tan fortalecido, pero sí harta, podríamos decir, podrida, harta y que ya no va a dar pasos atrás porque básicamente nos estamos muriendo, ¿verdad? O sea, sería. Igor, quer falar? Sí, buenas noches, muchas gracias por hablar con nosotros. Gostaria de perguntar porque, en la verdad, no es la primera vez que tiene una grande manifestación contra el presidente Ábido. Por ejemplo, ya hubo escándalo con, inclusive, envolviendo Bolsonaro en la cuestión ¿cómo se llama Murillo? El nombre de la... Igor, solo porque... habla. Sí, no, Murilo. Perdón, Nato, estoy mostrando esta imagen impresionante acá. ¿Viste? Y llega una pregunta acá. ¿Cuántas personas aproximadamente se imagina que estaba en la calle? Y en realidad no me animaría a decir una cifra exacta, pero sin duda es la movilización más grande que hemos tenido en tiempos de pandemia, de oposición al gobierno de Mario Abdo Benítez en tiempos de pandemia. No sé yo cuánta gente hay, la verdad. No me puse a pensar en términos numéricos, pero no sé cuántas. Ahí estamos viendo, Murilo puede hacer un cálculo más o menos ahí, y eso seguía, ¿verdad? La gente bajaba, llegaba, la gente fue llegando. Por eso tampoco no nos extraña que en el momento donde estaba llegando la mayor cantidad de gente posterior a las horas de trabajo, es que surge esta supuesta bomba que explota y empieza la represión, ¿verdad? Que no fue absolutamente nada, fue un estruendo no muy grande y que después podía controlarse tranquilamente con un número de policías, que había un montón de policías, había fuerzas policiales de sobra para controlar una infiltración, pero se usó como excusa para poder desconvocar, ¿verdad? Claramente fue así, empezamos a correr todos, empezamos a ir a todas por todos lados, y después se extendió por el microcentro de Asunción en todos los recovecos, ¿verdad? O sea, vos veías la policía montada, los carros hidrantes, detrás de la gente, como yendo detrás de la gente para dispersar, ¿verdad? Que no es la primera escena que se vive de este tipo en Paraguay. En el microcentro suelen haber este tipo de cuestiones que intentan como desmontar y desmovilizar, pero ahora la gente está ocupando el centro, ¿verdad? O sea, la gente no se va a ir, o sea, la manifestación estaba en un tono súper pacífico, incluso si no existía esa represión, yo creo que todos íbamos a volver a nuestra casa, iba a ser un poco menos articulador de oposición para para el gobierno, pero se generó esta represión y la gente se quedó muy, muy enojada, ¿verdad? Muy enojada, muy ofendida, muy harta. Entonces, sobre todo las personas jóvenes están ahora resistiendo ahí en el centro. También hubo policías heridos, también hubo confrontamiento con los manifestantes, pero en relación a esa primera represión que hubo, ¿verdad? Y ahí tenemos que decir que hay como una versión de los medios que están diciendo ahora que hay como unos saqueos, que la gente está descontrolada, y en realidad eso es como un invento, ¿verdad? O sea, puede que hayan infiltraciones que están moviendo, porque hay que entender, en Paraguay el gobierno pertenece al Partido Colorado, y el Partido Colorado es un partido que tiene muchas internas, es un partido de gobierno hace muchos años que no cambia, o sea, que sigue estando en el gobierno, pero que internamente tiene muchas disputas, ¿verdad? Entonces, el expresidente Horacio Cartes es realmente uno de los hombres más poderosos de este país y tiene como la sartén en el mango, podríamos decir. Entonces, cada vez que
el gobierno de Mario Abdo Benítez hace alguna movida que le perjudica a él en términos empresariales, en términos de intereses, porque Horacio Cartes es un empresario, sabemos que por un lado tiene toda una gama, podríamos decir, de negocios ilegales vinculados al tabaco y a otros, el lavado de dinero, etcétera, y por otro lado tiene un montón de negocios legales construidos desde antes de ser presidente, pero siendo presidente, él como afianzó eso, ¿verdad? Entonces, en varios de estos reclamos que hay en relación a los insumos y en relación a las vacunas, tiene que ver también con un intento de privatizar la compra de esos insumos, ¿verdad? Y ahí el principal interesado es Horacio Cartes. Hace 2 meses creo que él compró una cadena de farmacias en el Paraguay, entre varios de sus compendios empresariales, compró eso como en un signo muy alertador, para tener una alerta, ¿verdad? O sea, nadie compra así nomás una cadena farmacéutica súper importante. Entonces hay que atender, o sea, nada de estas movidas son ingenuas y tienen que ver con los propios ajustes de cuentas, podríamos decir, entre comillas, que tiene el propio Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, nosotros Sí. sabemos que entre Cartes y Abdo no hay diferencias, o sea, estamos hablando del mismo modelo de gestión, de una gestión que usurpa al Estado para usar los bienes públicos de forma prebendaria, que por otro lado tiene vínculos empresariales y mafiosos con sectores que controlan la economía de nuestro país. Entonces hay como toda una cuestión ahí que hay que analizar de por qué se reprime hoy, de por qué se quiere cortar esta movilización. Ese tipo de cuestiones tenemos que analizar, y además no tenemos también que olvidarnos que vienen años estratégicos en el Paraguay. O sea, en el 2023 es la renegociación del Tratado de Itaipú, o sea, son momentos para Paraguay muy importantes. Y ahí hay una disputa de intereses grandes, ¿verdad? Y se disputan entre sectores propios del Partido Colorado, que son entre la mafia y la oligarquía, entre todos los sectores de poder que están ahí gestionando. Entonces, un poco por ahí viene la mano también de fondo. O sea, la pandemia es como el escenario donde todo esto se sigue desplegando, ¿verdad? Igor, quer falar? Sí, y la verdad, perdón que cayó mi internet, estaba preguntando que Marito, el presidente, ya escapó, por ejemplo, de un momento que cuando salió a la luz el escándalo de Itaipú envolviendo Bolsonaro, incluso hubo un momento de presión para que renunciase. Entonces, allí hubo una negociación con el Parlamento, si no me olvido, ustedes pueden me esclarecer. Entonces, ¿usted piensa que ahora también es posible que escape nuevamente haciendo nuevos acuerdos, o ahora la presión de las calles está más fuertes, o la presión también por contra de la pandemia? ¿O qué opinas, por favor? Y ahí tenemos que ver, Igor, todo lo que estaba antes contando, ¿verdad? O sea, en realidad para lograr un juicio político a un presidente en Paraguay se necesita la mayoría parlamentaria, y el Partido Colorado es hoy quien día controla ambas cámaras en relación, no tiene mayorías absolutas, pero sí tiene una mayoría abrumadora, ¿verdad? O sea, si bien hay bancadas importantes que hacemos oposición, yo estoy en el Frente Guazú, yo soy parte de uno de los partidos del Frente que tenemos una bancada importante en senadores, pero en diputados, por ejemplo, no tenemos diputados. Entonces, el acuerdo de poder en el manejo de las cámaras es complicado. Y realmente quien tiene ahí podríamos decir, la palabra final es el cartismo, ¿verdad? Que como decía antes, el cartismo también opera mediante los mismos intereses que tiene Mario Abdo Benítez, ¿verdad? O sea, el Partido Colorado tiene los mismos intereses que hace más de 70 años, que beneficia a una clase, que beneficia a un sector de nuestro país, y que sin duda, o sea, lo de Itaipú fue como un acto muy genial, podríamos decir, entre comillas, porque se evidencia el negociado que ellos mismos sacan, un negociado que ellos estaban teniendo en forma secreta, y ese negociado se levanta, ¿verdad? Porque se filtra una información, porque el propio director de la ANDE denuncia la movida, y ahí nosotros como ciudadanía podemos enterarnos de lo que está ocurriendo, tratando de negociar el precio de la energía eléctrica en favor no es ni siquiera del pueblo brasilero, sino en favor de un sector privilegiado de la oligarquía brasilera también. Eso se evidencia, y hay un levantamiento, ¿verdad?, en Paraguay, pero ese levantamiento
tuvo su límite. Nosotros no podemos exigir en juicio político porque no nos dan los números en la Cámara, ¿verdad? Ahora se acumulan otros malestares que tienen que ver con ya la gestión de la emergencia sanitaria del COVID, ¿verdad? La, la, el nivel de mala gestión que hay en relación a salud tiene que ver con este malestar que hoy vivimos, ¿verdad? Porque realmente hubo inversiones, o sea, como nunca tuvo plata en el estamento de salud para hacer cambios, sin duda se construyeron un montón de infraestructura nueva, pero no dio abasto, ¿verdad? Más allá de la gestión, yo, por ejemplo, estoy muy a favor de la gestión, por ejemplo, de Guillermo Ahora, Sequera, que es el director de vigilancia, y entonces ahí hay gente que puso su mejor esfuerzo técnico, pero la voluntad política no acompañó, ¿verdad? Hubo robos, hubo malversación, hubo mal uso de los recursos, y eso es lo que hace que hoy estemos ahí en la calle, ¿verdad? Básicamente. Perdón, Murillo, vos decías, te incluso interrumpo. yo me olvidé de mencionar que incluso hoy la renuncia del ex titular del Ministerio de Salud en Paraguay. Y yo, nosotros estamos acá te escuchando y escuchando, como te hablé en inicio, algo también que muy parecido está pasando acá en Brasil. Te pregunto si el presidente Mario Abdo tiene un cuidado con la cuestión sanitaria de él cuando está en actividades públicas, utiliza mascarilla, habla para la gente tener cuidado, o hace, por ejemplo, como el presidente brasileño que promueve aglomeraciones, está sin mascarilla, no tiene cualquier cuidado respecto por esas normas que son indicadas como maneras de frear los contagios. Y no, el nivel de Bolsonaro de alevosía, de negación del COVID no tiene creo que nadie, ¿verdad? O sea, creo que tenía Donald Trump y Bolsonaro eran los que tenían ese nivel. Mario Abdo Benítez se cuida del COVID, usa mascarilla, pero minimiza permanentemente en como que la crisis sanitaria, en uno de los hechos que despertó la indignación ciudadana, que es lo que generó esta manifestación también, es un señor se fue en un acto proselitista que él tenía, se fue a pedirle llorando insumos para su hermano que se estaba muriendo, y Mario Abdo como en burla le dijo que cómo él va a saber, si él no es médico, que va a saber qué medicamento falta, ¿verdad? Y para la ciudadanía fue tan fuerte porque este señor representaba tan el sentir de un montón de paraguayos y paraguayas que se despertó una llama de indignación que se extendió no solamente por las redes, después se hicieron también movilizaciones frente al Partido Colorado, la gente estaba muy enojada, ¿verdad? Y después él salió a decir que él en realidad, o sea, él minimiza y dice, yo no miro luego las noticias porque si miro las noticias todo va a estar mal, yo solamente leo la Biblia cuando me levanto y después de eso yo sigo mi gestión. Entonces ahí hubo como mucha indignación de la gente diciendo, a ver, además de un pueblo súper católico con mucho respeto a las creencias, igual nomás la gente salió a decirle, a ver, amigo, no es la Biblia lo que vos tenés que ponerte a leer ahora, no es tiempo de burlarte de la gente, no es tiempo de minimizar lo que está pasando. La gente está cansada de la gestión del Partido Colorado porque además en paralelo salen todas las irregularidades, ¿verdad? Y la crisis no es solamente sanitaria vinculada al Ministerio de Salud, sino que también el Ministerio de Educación hizo una muy mala gestión de la educación en pandemia. Las clases virtuales fueron un fracaso total, los profesores estaban saturados, los estudiantes no aprendieron nada, las madres y padres estaban saturados y no hay llegada de internet en el país, no se puede sostener la virtualidad y tampoco se pusieron en condiciones las escuelas para una presencialidad con cuidados, ¿verdad? Entonces nada se preparó. Parece que la pandemia era así, tipo, ¿qué es lo que estuvimos haciendo todo este tiempo? Que estuvimos sacando préstamos, quedándonos todos en nuestras casas, a muchísimos sectores de funcionarios públicos, de sectores privados, pymes, se dieron parte de sus sueldos, pusieron en cajas comunes para administración de la pandemia, y quedamos en esto, ¿verdad? No está preparado nada. Entonces la gente está muy enojada por el esfuerzo de un año que hizo y no ve los resultados, ¿verdad?
Entonces, así como la indignación de hoy tiene que ver con eso, con el tratamiento político Y, que tiene este gobierno, de todo lo que nos está pasando, ¿verdad? y es este video, voy a poner acá, Nato, para ver si es este video que usted mencionaba, si de, de Mario Abdo. Si usted se para y se divorcia del pueblo y sus necesidades, usted no va a cumplir su tiempo de gobierno. Si usted se para y se divorcia del pueblo y sus necesidades, usted no va a cumplir sus 5 años de gobierno. Ah, pero este no es el video que usted nos hablaba, Ese no es, que una ese es un persona llega video, cerca del presidente y pide ayuda. ese es un video anterior. Y ahí vos podés verle, Murilo, no tiene tapabocas, la gente que le rodea no está usando tapabocas. En realidad también lo que se evidencia es Paraguay tiene una apuesta muy grande hacia Taiwán como proyecto político y no hacia China, por ejemplo. Ahí nosotros tuvimos como un retardo en las vacunas, en las respuestas o sea, hay varias cosas vinculadas a nuestra política nacional e internacional que tienen que ver con una no gestión de los recursos, ¿verdad? Y ahí en, vemos cómo las respuestas son insuficientes, tampoco los bloques regionales que podrían ser progresistas y estar más solidarios en este gobierno lo amplía, lo beneficia, vemos cómo hay gobiernos en la región que están gestionando muchísimo mejor la pandemia, con falencias incluso, pero con una otra impronta hacia la población, ¿verdad? O sea, y ahí vemos los gobiernos de Uruguay, los gobiernos de Argentina, los gobiernos, incluso el gobierno de Bolivia, que pusieron un esfuerzo enorme en poder mitigar la pandemia, generar bloques, generar investigación, generar... Acá es todo como esperando que venga el sector privado a salvar la cuestión, o sea, no se está pensando en una vacunación masiva, se está pensando en privatizar. Yo creo que ahí, esta ya es una lectura más personal, pero yo creo que ahí está el fondo de todo este cambio de ahora, ¿verdad? En términos de salud. Esta crisis va a ser gestionada, Horacio Cartes yo creo que va a empujar esta crisis hacia privatizar el negocio de las vacunas y de los insumos para las terapias, ¿verdad? Entonces ahí estamos llegando otra vez a una pérdida de derechos más grande, a una pérdida de conquistas que tenemos en relación a la salud históricamente en Paraguay, que tiene que ver con tratar de no privatizar todo lo que hay, con tratar de garantizar derechos, pero todo indica que esta inestabilidad también tiene que ver con eso, ¿verdad? Por eso esta madrugada que está ocurriendo hoy, que va a ocurrir hoy, las negociaciones que se hagan y las conversaciones que se hagan, porque supuestamente ahora Abdo está reunido a ver si él renuncia para la paz social. Y en realidad no estamos hablando de que él va a renunciar para la paz social, estamos hablando de que él va a renunciar para que no haya una pérdida de privilegios hacia los sectores que sabemos que están históricamente comprometidos con el manejo del poder en Paraguay, ¿verdad? O sea, nadie cree que él va a luchar por la paz social, no lo hizo en todo este tiempo. Y además, si él tuviera un interés en construir paz social, él tiene las herramientas para hacerla, siendo presidente. No necesita renunciar para eso. Tiene que tener voluntad política y empezar a usar los recursos que se le destinó a salud, que se use para eso, que se deje usar para la campaña de las intendentables de este año. O sea, son de verdad, si lo pensamos, son gestos mínimos lo que se le pide, es usar la plata que pediste prestado para lo que dijiste que ibas a prestar, poner en condiciones Y nuestro ahí, sistema de salud. Sí. perdón, Nato, y ahí tiene, ahí sí el video en que se burla de un ciudadano que pide ayuda y dice, no soy médico, no sé lo Así que mismo, falta. ese es el señor, ahí está, ese señor. Acá no sé qué É falta, es como, uma resposta lá Bolsonaro, realmente. sí, no, terrible, o sea, terrible es el nivel de respuesta que tiene Mario Abdo ante la ciudadanía, o sea, y eso levantó una ofensa, levantó así grandemente la indignación ciudadana, ¿verdad? Entonces,
está en esa Natu, cuestión. Natu, Dime. Natu, y llega una la pregunta gente acá, vai, Igor. no, pregunta cómo está la situación de Efraín Alegre. Y la situación de Efraín, ahora, al día de hoy, no sé cómo está su situación concretamente. Lo que sí quedó claro es que Efraín fue procesado y encarcelado, o sea, como tenido en presos, en un rol de preso político en realidad. O sea, las razones por las que él estaba con su proceso judicial no tenían por qué llevarle a él a estar privado de su libertad. Ahí lo que hubo sí fue todo un levantamiento de la oposición paraguaya haciendo una alerta de lo que es la pérdida de los derechos políticos en nuestro país. Entonces ahí sí fue en un momento dado la prisión de Efraín fue un aglutinador de la oposición importante para poder poner un basta. O sea, nosotros no tenemos que olvidarnos quién es Mario Abdo Benítez. Él es el hijo de una pieza clave de la dictadura astronista y él tiene una impronta vinculada al manejo astronista del poder, ¿verdad? Y en relación a los derechos civiles y políticos hay una vivencia muy nefasta en relación a eso. Entonces Efraín está como, como en ese paquete, ¿verdad? Pero bueno es que él tuvo como una respuesta nacional e internacional importante. No hay que perder de vista que el Partido Liberal también está pasando por una crisis enorme. Efraín tiene unas resistencias enormes a la interna de su propio partido. Entonces también atraviesa ahí como todas unas cuestiones que hacen a la política nacional, pero todos coincidieron que el apresamiento de Efraín era una persecución, ¿verdad? Entonces en ese sentido eh, está como encaminado políticamente hacia una solución más factible, ¿verdad? O sea, se politizó bien esa cuestión y, y Efraín se intenta permanentemente querer posicionarse como un líder de oposición, pero tampoco lo está logrando en el sentido que lo deseara, porque como les digo, su partido está muy fragmentado y muy dividido en relación a su propio liderazgo, ¿verdad? Entonces ahí hay otras cosas más, ¿verdad? Sí, el Partido Liberal hoy, por ejemplo, tiene otro nombre también que coloca a disposición para disputar, por ejemplo, la presidencia en las próximas elecciones. Y el Partido Liberal no tiene otro nombre, es el Partido Liberal Radical Auténtico y suelen disputar para la presidencia, pero ahora no están teniendo una figura, ¿verdad? O sea, en realidad en la figura de Efraín Alegre es una figura aglutinadora, pero que ya está muy desgastada. Entonces también el Partido Liberal está buscando a la interna de su propia fuerza política renovación en sus cuadros, ¿verdad? Y ahí hay una crisis importante entre ellos porque el Partido Liberal, si bien es de oposición y si bien tiene algún nivel de prácticas más democráticas y qué sé yo, también tiene sectores importantes de su construcción partidaria que también están muy vinculadas al clientelismo y al manejo corrupto del Estado, ¿verdad? Entonces tampoco, también tienen que gestionar esas cuestiones, ¿verdad? Pero sin duda no se acerca ni un gramo a lo que es el Partido Colorado, entonces en ese sentido siempre son como fuerzas articuladoras importantes de la oposición en el Paraguay, ¿verdad? O sea, y no hay duda de eso, pero ahora están pasando y están atravesando por una crisis importante. También el Partido Colorado está pasando por una crisis importante, ojo, no hay que desmeritar eso tampoco, ¿verdad? Por eso el gobierno de Mario Abdo Benítez está como está, ¿verdad? Porque ahí las tensiones entre el cartismo y el abdismo no están resueltas, ¿verdad? Entonces hay una permanente puja que le da o no gobernabilidad a Abdo, ¿verdad? Entonces, un poco así viene la mano. Y hablando de posibles presidenciables, me recuerda también el nombre de la senadora de Frente Iguazú, Esperança Martínez, que incluso algumas vezes já conversou com a gente aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Natufer, já estamos caminhando para terminar aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, estamos trazendo hoje o que aconteceu no Paraguai, grandes protestos, não só em Assunção, também eu encontrei na internet antes imagens em Encarnação, por exemplo, que é outra cidade paraguaia, as pessoas na rua mostrando sua contrariedade ao
governo do Mário Abdo, inclusive pedindo a sua renúncia pelo péssimo manejo que o Paraguai tem nesse momento da pandemia e, ao mesmo tempo, que tem medidas impopulares como o aumento do preço dos combustíveis e essa repressão que acontece hoje, que também é mais uma situação que pode debilitar esse governo de direita, bastante conservador e, em muitos casos, inclusive, muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer antes da gente se despedir da NATO, seguem, essas imagens aqui são ao vivo, e também se alguém puder contribuir com o nosso trabalho aqui no Superchat, enviando Superchat ou se tornando membro do canal para viabilizar esse trabalho que a gente faz aqui de América Latina. O Igor também depois vai colocar e Murilo, dele. Liga uma pergunta acá, Nato. Pergunta, José Antonio pergunta se Marito tiene también el apoyo de los militares no Congreso, como Bolsonaro acá en Brasil. Y por lo menos no tiene un rechazo, podríamos decir. O sea, la institución castrense en Paraguay está bastante desgastada, no tiene la fuerza no tiene una incidencia tan grande en la política interna, pero sí tiene un apoyo ahora mismo. O sea, por lo menos no tiene un rechazo, no hay un sector de la milicia que está en contra de este gobierno, pero no sabemos hasta qué punto los militares van a responder a un llamado de Abdo, ¿verdad? O sea, ahí hace mucho tiempo no se hacen llamados a las Fuerzas Armadas para que salgan a intromisión en asuntos de la política interna, pero podría ser, o sea, nada es de extrañar. La fuerza castrense está muy vinculada al estronismo y Mario Abdo es una ficha muy clave del estronismo en Paraguay, es la continuación más vívida del estronismo, entonces ahí podría haber una suerte de alineamiento, pero en realidad yo no tengo mucha información precisa en relación a esto. Esto es más intuitivo de una lectura más grande de la política, pero no tengo así como el dato concreto, ¿verdad? O sea, pero no me extrañaría que salgan a apoyarle porque Mario Abdo es el heredero de la dictadura de Stroessner, que fue quien fortaleció a las fuerzas militares y le dio tierras, mucho poder, que hasta hoy está como calladito, pero viviendo ahí el poder que tienen, porque en realidad la mayoría de las tierras mal habidas y muchísimos negocios están anclados en esos tratos que se hicieron en tiempos de la dictadura, ¿verdad? Que no fue hace tanto tiempo, entonces no sería extraño que las Fuerzas Armadas le apoyen a Marito, ¿verdad? No sería raro, para nada. Sí. Igor, ¿se recuerda el nombre de la película que miramos esos días, que contaba una historia impresionante de Uruguay, de tesouros? ¿Recuerda el nombre? No me recuerdo. Nato, una película que conta la historia de una maldición que hay de gente que... No, es los buscadores. Sí, que quería robar... eran las historias de la gente que quería robar la plata, entonces los pueblos originarios creo que enterraban la tierra para que no se pudiesen tocar. Una película muy increíble. No, Igor, la historia empieza como un latifundiario pedindo para su funcionario enterrar una fortuna, y así que el trabajador termina, este latifundiario mata el empleado. Y ahí después se tiene toda una... Después buscar, pero es una historia increíble sobre una película que nos impresionó acerca de Paraguay, que queríamos indicar aquí, pero en este momento no estamos. Yo creo que es Los Buscadores, Murilo. Creo que se llama Los Buscadores la película que vieron ustedes, me parece. Porque habla un poco de eso, tiene un poco de esa trama. Pero en realidad ahí hay como ese capítulo para otro vivo, porque tiene que ver con las fortunas que se enterraron en la guerra de la Triple Alianza. Allá, cuando ustedes nos vinieron con todo, ustedes y los argentinos y demás, sí, o sea, sí, tiene que ver con ese momento histórico. Que ahí, como iban a venir los saqueos y ya venía la ocupación brasilera, sobre todo en las familias más pudientes, enterraron sus fortunas. Y se cree en Paraguay que hay fortunas enterradas en muchas partes que tiene que ver con la gente que enterró.
Se llama plata ibubu, se llama en guaraní, que es plata que está debajo de la tierra. Entonces es como lo que se cree que están, que mucha gente, acá hay mucha gente que se dedica a buscar esa plata, se dedica a buscar esa fortuna. Es como toda una profesión, Isso, podríamos decir. Pero ese es sim, otro capítulo de la historia. Mas mira, sem dúvida. já pegamos, já agarramos uma película para conhecer Paraguai, que é Los Buscadores, porque eu lo estou buscando acá, creio que a película que estávamos falando é Latas Vacías, Ah, no es la pero misma cosa. não é a mesma, pero já vamos mirar Los Buscadores para Y esa que incluso vos decís, invitar. Igor, yo no sé cuál es. La que vos decís, yo no sé qué película es, no, no vi. Así que yo también me quedo con tarea de este vivo para ver esa película. Nos quedamos Que todos con bueno, tarea. Exato. cada um vê essa e depois marcamos um em vivo para falar de las películas Otra paraguaias. conversa, sí, sí, sí. Ningún problema. Y sabes que hay una otra, no burla, pero también un poco eso de las historias urbanas que se levantan por las ciudades. Se habla mucho en Brasil por cuenta de eso, de estas acusaciones muy continuas que hay de la utilización también de cigarrillos como mafia, de cigarrillos ilegales por cárteles, de que los centros de Brasil están llenos de este producto para que la gente pueda comprar por un precio que es abajo de las marcas que van a estar, digamos así, con los impuestos a rigor. Nato, muchísimas gracias y quedámonos pendientes también para saber qué consecuencias eso terá para Paraguay y ojalá que cambios muy pronto puedan acontecer de carácter popular para que la gente pueda tener condiciones más cercanas del buen vivir. Así mismo, esperamos lo mismo acá todos y todas en Paraguay, ese cambio. Necesitamos urgentemente. Les agradezco Muchas muchísimo este gracias. espacio, compañero. Agradecemos a usted por tu tiempo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y seguimos en debate cuando Gracias. podamos. Hasta Hasta pronto. pronto. Hasta pronto. E acabamos de conversar aqui com a Nato Fer, que falou conosco ao vivo lá de Assunção, no Paraguai, capital paraguaia, falando sobre o que está acontecendo no país no dia de hoje, essas manifestações bem significativas, com bastante gente aí protestando contra o governo, houve situações de repressão policial também, que a gente vem mostrando aqui, e vamos acompanhar para saber o que vai acontecer pelos próximos dias, se vai ter alguma evolução aí, o que aconteceu nas ruas de hoje no Paraguai. Bem no início aqui, Igor, deixa eu ver se eu vou conseguir chegar, que teve bastante comentário, a Érica Mesquita... Mas chegou um super stick aqui da Érica Mesquita. Muitas graças, Érica, pelo super stick. E quero também agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando esse ao vivo, gente que está aqui desde o começo, acompanhando esse levante popular que está acontecendo aqui no país vizinho, no Paraguai. Alguém comentou aqui, será que o Brasil vai se levantar? Assim esperamos, né, gente? Assim esperamos que a gente faça como os nossos hermanos, se levantando contra esse fascismo e contra esse projeto aí da morte que governa hoje o nosso país. Lembrando que a Nato Fer nos contou que o cenário no Paraguai é muito parecido com o do Brasil, a população foi para a rua porque existe um caos sanitário, já praticamente os hospitais estão transbordados por conta desse momento de pico da pandemia e, ao mesmo tempo, no plano econômico, a situação está difícil por lá. Uma das situações citadas pela nossa entrevistada hoje, pela Nato, que conversou com a gente, foi, por exemplo, a questão do aumento dos combustíveis. Então, é uma panela de pressão que fez com que, mesmo num momento tão agudo assim da pandemia, o povo paraguaio, e pelo que a gente tem visto aí também nas bastante pessoas jovens, tenham decidido, nessa sexta-feira, ir às ruas para exercer o seu direito de protesto lá no Paraguai. O Igor colocou aqui o Pix dele também, se alguém quiser fazer algum envio direto, e a gente vai se encaminhando para encerrar aqui. Amanhã, fala.
Antes, vamos comemorar, que eu não sei se já apareceu para ti aí, mas acabou de chegar uma nova membro aqui no canal, Marlene Costa. Bem-vinda. Muchas gracias por apoiar nosso trabalho. Acaba de chegar acá uma nova membra. E quero aproveitar também, gente, para convidar todo mundo aqui para poder assistir. Hoje eu fiz uma participação especialíssima, maravilhosa, lá no Sarau do Matuque, junto com o Zezine, lá de Recife, um companheiro também que está sempre assistindo aqui a gente, artista, músico, e a gente fez umas poesias, fizemos umas músicas, foi uma live incrível, então quero convidar todo mundo para poder assistir. Ah, tá aí, ó, o Murilo acabou de colocar, quem puder ir lá, deixar o me gusta, deixar um comentário, a gente agradece muito. E se inscrever no canal do Matuque, que faz um trabalho incrível aí todo dia de noite, lendo livros maravilhosos, além de fazer entrevistas incríveis. Essa semana ele entrevistou aí um homem especialista nas Forças Armadas. Então a gente já convida aí para poder conhecer o canal do companheiro Rogério Matuque. E tem o Igor cantando lá. E quero agradecer, está demorando um pouquinho para aparecer aqui, mas muitas graças, Marlene Costa, por chegar aí como membro do canal, isso que permite que a gente faça esse trabalho acerca da América Latina para quem está nessa trilha, nessa caminhada de descolonização, e para isso poder escutar e saber o que está passando a partir dos relatos dos nossos irmãos e irmãs é fundamental, e hoje foi, de alguma forma, uma boa notícia essa mobilização do povo paraguaio. Apesar de toda essa situação difícil, a mobilização popular sempre coloca a esperança de pelo menos algum tipo de mudança numa situação difícil que, de maneira geral, os povos latino-americanos estão sofrendo. E hoje, por esse relato da Nato Feira, a gente pôde ter uma descrição muito certeira de que as realidades de Brasil e Paraguai, nesse momento, infelizmente, são muito parecidas, infelizmente, porque são muito ruins, especialmente para o povo trabalhador. Era isso. É verdade, Murilo. Só para poder falar aqui, a Marlene Costa fala aqui, ó, valeu, voltando a ser membro, pelo importante trabalho que vocês realizam, muitas graças. A Érica também fala aqui, agradece. Leia meu superchat, mas não tem nada no superchat, Érica, mas está aqui, ó, registrado o superchat. É verdade. Antes ela tinha agradecido aí pelas lives, agradecemos você pelo apoio, por ter acompanhado também, e que ela botou também que lástima também, Paraguai não vai bem. Não vai bem, né, Murilo? E, ó, só para poder, antes de fechar aqui, né, Murilo, hoje faz 8 anos que faleceu o presidente Hugo Chávez Frias. E hoje a gente vendo esse levante acontecer no Paraguai, vendo a situação que está acontecendo na Colômbia, de tanto massacre também de líderes sociais, a gente só pode recordar mais uma vez daquele 23 de fevereiro, em que tentaram ali esses governos submissos e pátio traseiro dos Estados Unidos, fantoche dos Estados Unidos, foram lá para a fronteira com a Venezuela, ali desafiar o governo do presidente Nicolás Maduro e o povo venezuelano e a Revolução Bolivariana. E hoje a gente vê que o povo desses países, desses presidentes que estavam lá há 2 anos atrás, tentando fazer golpe no país vizinho, é o povo desses países hoje que estão se levantando contra esses governos neoliberais que têm deixado o povo numa situação lastimosa nessa Covid-19. E é muito vergonhoso, né, gente? A gente ultimamente tem visto aí o presidente do Brasil toda hora falando de Venezuela, todo mundo falando de Venezuela. É só a gente pegar os dados da Covid-19, como está sendo a questão da pandemia nesses países, e a gente vai ver que, em questão de preparação, a Venezuela está dando um show em todos esses aí, em que a gente está vendo, em que o povo está morrendo e se levantando contra toda a maldade que esses governos têm feito. E o José Lima pergunta aqui em quais cidades o protesto. A gente mostrou 2 cidades aqui, Assunção, a capital, onde tinha muita gente, e também mostramos em algum momento uma imagem que era lá de Encarnación, que é outra cidade paraguaia. Saludos para Marcela Câncer, que é boliviana,
Muchas gracias, Marcela, por mirar acá. A Silmara. E domingo tem eleição na Bolívia, gente. Ó, vai ter cobertura aqui das eleições. A gente vai entrar ao vivo, acompanhar o centro de votação. Vamos tentar organizar com alguém e falar um pouquinho como é que está esse panorama no domingo. O Jefferson comenta aqui que continua a política imperialista dos Estados Unidos em relação à América Latina. O Igor acabou de falar disso. Tem um meio de comunicação que a gente indica, o José Lima está perguntando aqui no Paraguai, que chama El Surtidor. Está no Instagram e está também na Insight. E tem outros meios que agora tem o Última Hora e o ABC, que são meios mais tradicionais, mas que são pelo menos um pouco críticos ao governo. E tem a Seuna, que é uma organização também estudantil e que também faz um trabalho de informação lá do Paraguai, e também os meios de comunicação aí dos partidos de esquerda, com destaque aí para a Frente Iguaçu, que também ajuda a descentralizar essa cobertura, e hoje também dá para buscar a hashtag que era Fuera Marito, algo assim, que vai ter bastante também reportes de pessoas que estão nas ruas e com a questão de terem os seus celulares também produzem imagem, vídeo e, de alguma maneira, informação. Mas é isso, se a gente lembrar de mais algum, fala aqui, mas pelo menos tem esses três, ele Surtidor e ele Última Hora e o ABC, que são tradicionais, mas pelo menos dá para ter uma ideia do panorama, e aí também pelos depoimentos individuais das pessoas fora de qualquer veículo de comunicação, por maior ou menor que ele seja. Amanhã vai ter desafio, Igor? Vai ter desafio, gente, amanhã a gente está com o dia lotado aí para fazer um monte de coisa, mas estaremos aqui à noite com o Desafio Latino. Estamos fazendo só uma horinha nesses últimos dias, porque a gente tem aquela questão do limite de horas, né, do streaming, do ARD, que é esse aplicativo que a gente usa aqui para poder fazer as transmissões. A gente só tem 20 horas mensais, porque a gente usa a versão gratuita, né, que é $20, a versão mais barata. Então, a gente tem que manejar essas 20 horas entre entrevistas e ao vivo que a gente faz aqui para poder caber dentro do mês. Então, a gente vai estar aqui fazendo o desafio no menor horário e no domingo, cobertura das eleições bolivianas. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, quem acompanhou o ao vivo lá no Sarau do Matuque. E, como eu gosto sempre de terminar aqui, Igor, por uma pátria grande... Oi. Não, eu só queria, antes de a gente terminar, já que o ao vivo todo foi sobre o Paraguai, terminar com uma imagem lá deles, para mostrar como foi essa manifestação, o momento dela, onde já havia, por exemplo, algum tipo de animosidade, mas foi uma manifestação, na sua maior parte do tempo, que reuniu muitos setores da população paraguaia em descontentamento ao atual governo. Eu só queria, além dessa imagem, terminar com aquela que, em algum momento, a gente ficou por bastante tempo aqui na transmissão, é essa aqui, que é de 30 segundos. Alguém perguntou se é de Assunção. Sim, essas imagens são de Assunção, capital do Paraguai. E muito obrigado, gente. Quem puder compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver esse levante popular que está acontecendo no Paraguai e talvez, quiçá, estimular o povo aqui brasileiro a se levantar contra essa barbárie que está acontecendo no nosso país. Quem puder compartilhar, quem puder apoiar nosso trabalho também enviando um superchat, tornando-se membro ou enviando um Pix, a gente agradece muito. E como eu gosto sempre de terminar aqui, por uma pátria grande e anti-imperialista. Hayaya. Muchas gracias a todos que acompanharam. Mais temprano que tarde volvemos aqui. E hasta luego.